Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos preparar la asesoría, la primera del 12 de agosto eh, de 2026 para el curso de Fundamentos de Programación. Entonces, hemos generado un cuaderno, hemos estudiado con la inteligencia Cloud, un cuaderno Júpiter para este curso de código 314029. Eh, donde pues configuramos a este cuaderno como una bitácora de trabajo para las sesiones de asesoría individual o grupal del curso de Fundamentos de Programación, que busca formar en Python y SQL para ciencia de datos. Este cuaderno no reemplaza los cuadernos de los capítulos 1, 2 y 3 y los apéndices sobre Google Colab y LaTeX. Simplemente los complementa, mientras que los cuadernos de clase enseñan el contenido. Este cuaderno entonces registra qué le cuesta a cada estudiante, por qué y qué hice yo como docente para ayudarle. Los fundamentos, la fundamentación pedagógica está dada por el enfoque de aula invertida, en la que el estudiante llega a la asesoría habiendo interactuado ya con el cuaderno de clase, y la asesoría se dedica a resolver entonces dudas, no a repetir la exposición. Y el enfoque ABPP, es decir, de aprendizaje basado en problemas y proyectos, donde la dificultad se aborda a través de un problema concreto, no de una explicación abstracta o aislada. Y los enfoques TRS de Duvel, sobre registros de representación semiótica, en donde muchas dificultades de programación están en realidad en las dificultades de tránsito entre registros, entre el lenguaje natural, del lenguaje natural al código, y del código a la traza de ejecución y luego al resultado. El diagnóstico de abajo está pensado para localizar en qué registro se rompe la comprensión. Y también el enfoque de Piaget y Vygotsky, donde se distingue entre lo que el estudiante resuelve solo y lo que se resuelve con ayuda, es decir, la zona de desarrollo próximo para calibrar el nivel de andamiaje que ofrecemos a los estudiantes. Está también fundamentado en Schoffel, donde se presta atención no solo al conocimiento, si el estudiante sabe la sintaxis, sino a las heurísticas y al control metacognitivo, si sabe cuándo y por qué utilizar cada estructura. Y Papert, que sobre construccionismo, en donde siempre que sea posible, la estrategia de intervención propone que el estudiante construya o depure código, no que reciba la solución. Entonces, la estructura de este cuaderno es primero una ficha de la sesión, luego un mapa de temas del curso para ubicar el tema de la asesoría, luego un diagnóstico rápido guiado, una predicción antes de ejecutar, y luego un registro de dificultades detectadas y un banco de estrategias pedagógicas y didácticas y un plan de acción y compromisos y un cierre metacognitivo y también un consolidado, exportación y seguimiento histórico del estudiante. Entonces empezamos para cada estudiante generando una ficha de sesión donde se completa estos datos al iniciar la asesoría, se corre la celda de código y edita los valores. Entonces aquí vamos a correr esta que empieza con la sentencia from the time import date para manejo de fechas. Entonces aquí en esta partecita convierte a cadena la fecha de hoy con deadtype.today. Aquí la podemos practicar, que cada vez que uno importa con from deadtime import date,
pues si le aplica date.today, pues entonces obtiene la fecha de hoy, que en este caso es 2026, agosto 12. Y le ponemos el número de la sesión, el nombre del estudiante, el código del estudiante o documento o el número del documento de identidad del estudiante. Entonces, aquí le voy a poner documento de identidad del estudiante. Luego, en la modalidad de asesoría, que a veces es individual o a veces grupal, el canal, si fue presencial o virtual, y el tema principal que se trató y la duración de la misma asesoría. Es así, ya tenemos una primera variable llamada sesión, y luego el mapa de temas del curso, donde se marca con true el o los temas que se vayan a trabajar en la asesoría. En la lista sigue el índice real de los cuadernos de clase. Entonces se crea la variable temas del curso, donde en el capítulo 1 se ve qué es Python y los paradigmas de este lenguaje. Se ve también las versiones características de Python. Luego el RPL, o el modo de lectura, evaluación, impresión y vuelta o retorno o loop a ponerse en modo RPL, es decir, el modo de poder leer de nuevo, evaluar y imprimir. Y el uso de varios intérpretes. En este caso, el intérprete que sea PowerShell, Windows PowerShell. En este, que es para trabajar con Windows PowerShell. Y los casos de uso del lenguaje Python. Y ya en el capítulo 2 se ve la instalación de Anaconda, del paquete Anaconda, y de Jupyter, de Jupyter de Anaconda, de Jupyter de Anaconda, este editor, y también saber, de Anaconda y Jupyter de Anaconda, más bien Jupyter Anaconda y Jupyter, en realidad el paquete Anaconda que te trae Jupyter y la terminal de Anaconda, y el uso de los cuadernos Jupyter. En el capítulo 3, los tipos de datos básicos, los tipos también de secuencias, la mutabilidad de ciertas estructuras de datos, la mutabilidad. La mutabilidad todavía en el capítulo 3, eso tiene que ver con la mutabilidad de ciertas estructuras básicas de datos, de estructuras de datos básicas, y ver los conjuntos y los diccionarios. Y también ya en el capítulo 3 ver variables y reglas para nombrar las variables, la precedencia de operadores, los operadores de comparación, los operadores de asignación, los operadores lógicos, los operadores de pertenencia, los operadores de identidad y
las estructuras de datos incorporadas de Python. Aunque acá, sí, es que en realidad primero debemos de dar los tipos de datos básicos y las estructuras básicas de datos en Python. Entonces los tipos de datos básicos y aquí la mutabilidad lo va a cambiar es más que todo por estructuras de datos. Entonces después de ver tipos de datos, pues ver estructuras de datos básicas de Python. Y ya aquí ya en el capítulo 9 no dar más estructuras, sino darla en la sección 1 del capítulo 3, en la que se da tipos de datos y tipos de estructuras básicas. Es acá ya en el 9 no ver estructuras incorporadas. Esta parte ya no quedará en el capítulo 9, esa no quedará ahí, esa no. Entonces nada más irnos hasta esta aquí. Yo creo que ya entonces solamente tener 8 cuadernos, bueno, 8 secciones para el capítulo 3. Aquí lo voy a actualizar. Entonces en docencia, fundamentos de programación, en las clases, en la unidad 1, entonces ya no tener una sección 10 para el capítulo 3, ni una sección 11 y una sección 9, sino solamente 8, en la que en la sección 1 vemos tipos de datos y estructuras incorporadas. Y estructuras incorporadas. Estructuras incorporadas. Bueno, de luego tipos de variables. Los operadores aritméticos. Bueno, yo creo que ya así ya nos queda como mejor estructurado. Los cuadernos. Y para la preparación de la asesoría. Y ya luego que se corra él nos va a mostrar esos temas del curso ya editados. Y ya para el diagnóstico rápido guiado, entonces para cada tema marcado arriba se usa el patrón predice antes de ejecutar, para coherente con las actividades de tus propios cuadernos, que pide al estudiante que prediga el resultado antes de correr la celda de código y anotar si él acertó o no. Y debajo de una plantilla de preguntas de diagnóstico por bloque temático, edítalas o añade las que necesitas, si están agrupadas, para que sea rápido encontrar la que corresponde al tema de hoy. Entonces debajo de cada plantilla de preguntas de diagnóstico por bloque temático, bueno, aquí debajo de cada plantilla de preguntas de diagnóstico por cada bloque temático, o debajo hay plantillas de preguntas de diagnóstico por cada bloque temático, y edítalas o añade las que necesites, y esas preguntas están agrupadas para que sea rápido encontrar la que corresponde al tema de la asesoría. Y ya, por ejemplo, aquí mostramos una es en la que se crea una variable de tipo entero, una variable de tipo float, una variable de tipo string, y con la variable type y la función print se imprime el tipo de cada variable, y se pregunta si esas variables si A es igual a B o si A es igual a C, con el operador de comparación doble igual y la función print. Bueno, también se pide para operadores aritméticos analizar lo de la precedencia cuando tenemos suma, multiplicación, potencia, división entera y resta. Y también sobre operadores de comparación, establecer qué sale de cada afirmación o sentencia creada con operadores de comparación, de esta con operadores de orden y esta con para establecer diferencia. Y sobre operadores de asignación, ver cómo con el igual, con más igual y con por igual qué ocurre con el valor de la X. Y con operadores lógicos,
cuál es la precedencia entre los operadores AND, OR y NOT. Y aquí sobre los operadores de pertenencia IN y NOT IN, sobre el uso de ellos, y aquí sobre los operadores de identidad como el doble igual y IS, y el operador IS para identidad, y sobre las estructuras de datos incorporadas como las tuplas, las listas y la forma de acceder a datos en ellas. Y aquí ya para el registro de dificultades, entonces tenemos el banco de dificultades típicas, el catálogo de dificultades frecuentes observadas en este cuaderno, agrupadas por categoría. Entonces aquí nos recomienda usarla como referencia rápida para clasificar lo que observas, ampliarlo en el tiempo y así llevar una memoria pedagógica del curso. Entonces aquí con Pandas creamos una lista de tuplas de dificultades comunes en los estudiantes. Por ejemplo, en cuanto a los tipos de datos, si confunde INT con float, al no reconocer que 7/2 nos da un float y que 7/2 nos da un INT. También en cuanto a tipos de datos, si el estudiante distingue entre un string numérico de un número, y si intenta operar ambos de igual manera, y si tiene problemas o dificultades con variables, por ejemplo que nombra variables con palabras reservadas o caracteres no permitidos, y sí que en cuanto a variables, si no entiende que la asignación es de derecha a izquierda en Python, y que los operadores aritméticos, o en cuanto a operadores aritméticos, si aplica precedencia con un álgebra manual sin considerar el orden de Python. Si en cuanto a operadores aritméticos confunde el doble slash o división entera con el slash, que es la división real, y en cuanto a operadores de comparación, si confunde el igual, que es de asignación, con el doble igual, que es para comparación. Y en cuanto a operadores de comparación, si no sabe encadenar comparaciones como A menor que B menor que C, si no sabe encadenar, o en cuanto a operadores de asignación, si no entiende los operadores compuestos más igual o por igual, como un atajo de la operación previa, como un atajo de una operación previa. Y en cuanto a operadores lógicos, si no aplica correctamente la precedencia entre NOT, AND y OR. En cuanto a operadores lógicos, ¿cuál es la precedencia? Siendo que primero es NOT, luego AND y por último OR. OR es la última en precedencia. Y que en cuanto a operadores lógicos, si confunde operadores lógicos como AND y OR con operadores bit a bit o con el español y O. Y en cuanto a pertenencia, si usa IN solo en listas y no reconoce que funciona también con STR, es decir, con string, y también con tuplas y con diccionarios y con sets. Y en cuanto a problemas de identidad, si confunde el doble igualdad de valores, con el IS, que es igualdad de identidad o referencia, y en cuanto a estructuras de datos, si no distingue la mutabilidad, intenta modificar una tupla o una cadena in place, en el lugar, y si en cuanto a estructuras de datos, si confunde llaves de set con llaves de diccionario y escribe llaves esperando un set vacío. Y en cuanto a entornos como Colab, no logra montar en Google Drive o instalar librerías, se bloquea ante el primer error, y ya en general lee el error del Python, pero no sabe interpretarlo ni ubicar la línea
del problema, y en general ejecuta celdas en desorden y pierde la traza del estado de las variables. Eso también es un error general. Y ya las columnas para este data frame van a ser el tema, la dificultad típica y la categoría. Entonces aquí el tema, tipos de datos, la categoría es la tercera, que es categorías conceptuales, sintácticas o procedimentales o metacognitivas o lingüístico-semiótica. Entre las conceptuales está los tipos de datos, entre las procedimentales está en cuanto a los operadores de comparación, el no saber encadenar comparaciones como A menor B que B menor que C. En cuanto al lingüístico semiótico, confundir los operadores AND, OR con los operadores bit a bit o con el español y o. Y en cuanto a lo sintáctico, el confundir las llaves con las llaves de set con llaves de DIC. Y en cuanto a lo metacognitivo, el leer el error de Python pero no sabe interpretarlo, y el ejecutar celdas en desorden y que pierde la traza del estado de las variables. Y ya ahora seguimos con la parte del registro de la sesión actual. Cada vez que detectas una dificultad durante la asesoría, agrégala a agregar dificultad. Entonces aquí tenemos registro de dificultades en data frame, cuyas columnas son fecha, estudiante, tema, dificultad, y la función agregar dificultad. Aquí el registro de dificultades va a concatenar el registro de dificultades con el data frame, pero son solamente tomando una fila, y nos va a retornar esa función de agregar dificultad, el registro de las dificultades, pero la parte final, solamente la última dificultad. Y en la agregar dificultades, esta función, las categorías son conceptual, sintáctico, procedimental, lingüístico semiótico o metacognitivo, que son las categorías de las dificultades. Y en la variable global va a ser registro de dificultades, global de registro de dificultades, y la fila va a tener la fecha, que va a ser tomada de la variable sesión en la parte de, como ella es un diccionario, asociada a la clave fecha, el estudiante, sesión estudiante, el tema, la dificultad detectada. Entonces la dificultad detectada, que esas dificultades, ya hemos dicho que esas dificultades detectadas son las de tipo de datos, la de variables, la de operadores, la de o de la estructura de datos, o de la de los entornos, o las dificultades generales. Y aquí ya, entonces, el ejemplo de uso de esta función de agregar dificultad, llamamos a la función agregar dificultad, acá, agregar dificultad, donde le damos el tema, aquí le escribimos el tema, agregamos también la dificultad detectada, aplica precedencia con el álgebra manual, o de izquierda a derecha, la categoría de la dificultad, que si es conceptual o sintáctica o procedimental o lingüístico semiótica o metacognitiva, y la de la evidencia, que en donde se vio el problema. Por ejemplo, en si predijo que 2 más 3 por 4 a la 4 dividido 5 daba 39, porque cogió 2 más 3, que me da 5, por 4, que me da 20, a la 2, que me da 400, dividido 5, que me da 400 dividido 5, que me da 80, menos 1, que me da 79.
Y aquí me dice que si le da un número, siendo que le debería dar 46, porque primero se realiza la potenciación, me da 4 a la 2, queda 16 por 3, que me da 48, dividido 5, 48 dividido 5, que me da 9, porque es la parte entera, más 2, que me da 11, menos 1, que me da 10. Entonces acá debería decir que esto debería dar 10, y miremos que en Python que sí. Miremos que si tomamos esta operacióncita, nos debe dar 10. Control C, pues aquí lo ponemos y nos da, en vez de 10, aquí que si le da algo diferente a, por ejemplo, a mí me da 79. Es decir, no separó potenciación antes que multiplicación. Y también el nivel de autonomía, si el estudiante funciona con ayuda o sin ayuda. Y así, aquí cerramos la llamada de la función, que me gusta como esta. Creo que nosotros tenemos que poner esta coma y ya la corremos. Bueno, también en todas estas, como está utilizando pandas, pues importamos pandas, import pandas como pd, y ahora sí. Y aquí está para el registro de dificultades y nos muestra la última. Nos faltó ya el estudiante, que es el que hay que agregar antes. Y ahora el banco de estrategias pedagógicas y didácticas. Entonces, estrategias, cada estudiante está anclado a un referente teórico para que la intervención no sea improvisada, sino consciente con el marco del curso. Entonces, el banco de estrategias, por ejemplo, una estrategia conceptual, en cuanto a cambio de registro de representación según Duval, es pedir al estudiante que traduzca la misma expresión entre registros, entre el lenguaje natural, la expresión algebraica y el código Python, para localizar en cuál se rompe la comprensión del estudiante. Eso es en cuanto a Duval, TRRS, o sea, ese es el TRRS, es de registros de representación semiótica. No me acuerdo a qué lo puse que se refería, pero R de registros de representación semiótica. Es teoría de representación de registros semióticos. La otra es en cuanto a lo conceptual, la predicción antes de ejecución. Si sabe predecir antes de la ejecución, es decir, antes de correr la celda, el estudiante escribe en papel en una celda Markdown que espera que imprima. Eso tiene que ver con Schoffel en cuanto al control metacognitivo. Y en cuanto a lo procedimental, si hace depuración guiada por preguntas, no por respuestas. Es decir, ante un error, el docente no le da la corrección, sino que hace preguntas de qué tipo de datos esperas aquí, hasta que él llegue a la solución del problema. Eso es, según Papert, construccionismo, no constructivismo, sino construccionismo. En cuanto a lo procedimental, el trazado manual de ejecución o dry and run, que es el estudiante ejecuta el código a mano en una tabla de estados de variable, línea por línea, antes de correrlo en Python. Eso es procedimental y va con Piaget en cuanto a la construcción activa del conocimiento. En cuanto a lo sintáctico, se hace comparación contrastiva de pares mínimos, es decir, presenta dos líneas casi idénticas que difieren en un solo símbolo, como por ejemplo igual y doble igual,
o slash o versus doble slash y o de and versus el ampersand, y pedirle al estudiante, eso es en cuanto a lo procedimental, el trazado manual de ejecución, ese es sintáctico, entre comparación contrastiva para pares mínimos, comparación contrastiva, eso va con respecto a lo sintáctico, y pedirle que explique la diferencia en el comportamiento. Eso va con respecto a Godino, en EOS, sobre conflicto semiótico, conflicto de significados. En cuanto a lo lingüístico semiótico, explicar la distinción lenguaje natural versus lenguaje de programación, es decir, cuando el estudiante es capaz de trasladar literalmente el español y o al código, al hacer explícita la diferencia entre conectores lógicos naturales y operadores booleanos formales, entre conectores lógicos naturales y operadores booleanos formales, conectores lógicos. Eso va con dual en cuanto a la teoría de representación o de registros semióticos. En cuanto a lo metacognitivo, el protocolo de lectura de errores, enseñar un procedimiento fijo para leer un traceback o tipo de error, del tipo de error, ir a la línea, de la línea al mensaje, del mensaje a la hipótesis y luego a la verificación, y pedir que lo aplique en voz alta para leer un traceback, un protocolo de lectura de errores. Si es capaz de hacer o llevar un protocolo de lectura de errores. En cuanto a lo metacognitivo, el cierre metacognitivo de la sesión es cerrar cada asesoría con 3 preguntas de la sección 7 de cada cuaderno, para que el estudiante consolide qué aprendió y cómo lo aprendió. Entonces, hacer preguntas para consolidar lo aprendido. Eso va con Schoffel en aprendizaje basado en problemas y proyectos. Ahora lo motivacional, reencuadre el proyecto problema real, es decir, reformular el tema abstracto como parte de un mini problema aplicado a ciencia de datos, como limpiar una lista de datos o filtrar datos con operadores de comparación. Eso va con ABPP o aprendizaje basado en problemas y proyectos. Luego el andamiaje, que va con retirada progresiva de ayuda o fading, para resolver el primer caso junto al estudiante, luego el segundo con pistas, y luego pedir que el tercero lo resuelva solo para verificar tránsito de con ayuda a autónomo. Eso va de acuerdo a Vygotsky sobre zona de desarrollo próximo, la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Y ya las columnas de este data frame sean la categoría de la dificultad, la estrategia, la descripción y el fundamento teórico. Aquí ya entonces corremos y aquí ya para tener ese banco de estrategias. Y luego sugerir estrategias, una función para sugerir estrategias, y aquí un ejemplo de uso de ellas. Entonces aquí, bueno, pues si desde lo conceptual la estrategia sería cambio de registro de representación, o desde lo conceptual la predicción antes de la ejecución. Esos van dentro de las estrategias para las estrategias para las dificultades de tipo conceptual. Y ya las estrategias aplicadas en esta sesión, entonces vamos a registrar esas estrategias aquí con registro de esas estrategias. Aquí ejemplo de uso de esta función para registrar estrategia aplicada. Pues aquí vamos a llamar la función registra la estrategia, dando el tema, la dificultad asociada, la estrategia aplicada, el resultado observado y si requiere seguimiento, y cierra ya
aquí en el uso. Y luego, bueno, pues aquí ya corremos, ya nos dice para la fecha, el estudiante, el tema que se trató, la dificultad asociada, la estrategia aplicada, el resultado observado y si requiere seguimiento. Y ya el plan de acción y compromisos es que quede pendiente, bueno, que queda pendiente, que practicará el estudiante antes de la próxima sesión y qué recursos del cuaderno debe realizar. Entonces el plan de acción, los compromisos del estudiante, los recursos recomendados y el seguimiento. Por ejemplo, los compromisos del estudiante, repetir los ejercicios de precedencia del cuaderno sobre precedencia de operadores, los recursos recomendados, el cuaderno Júpiter sobre operadores aritméticos y el seguimiento requerido. Poner si hay seguimiento que requiera y la fecha de la próxima sesión, que sería el 19 de agosto. Ese sería para el plan de acción. Y el cierre metacognitivo, coherente con el cierre metacognitivo que ya usas en tus cuadernos de clase, pide al estudiante que responda esas preguntas al final de la asesoría. Entonces, que entendí, que me sigue costando y que voy a practicar antes de la próxima sesión. Ese tipo de preguntas como cierre metacognitivo. Y ya el consolidado y exportación y seguimiento histórico, guardar el registro de la sesión, exportar lo registrado a un archivo CSV, utilizando el módulo OS. Aquí genera la carpeta de historial, crea la carpeta si no existía y guarda la sesión con esta función guardar sesión, y aquí la llamamos para que guarde la sesión. Y ya el seguimiento histórico del estudiante, consulta rápidamente el historial acumulado en estudiante en particular para preparar la siguiente asesoría, sabiendo que ya se intentó. Entonces aquí para ver la función historial del estudiante, y la llamamos para siempre pedirle, de acuerdo al nombre del estudiante, su historial. Y ya aquí el panorama general del curso, para todas las asesorías es útil al final del semestre o periódicamente para identificar qué temas generan más dificultad en el grupo y ajustar los cuadernos de clase y priorizar en las próximas sesiones de aula invertida. Entonces aquí está el panorama general. Entonces aquí una función para el panorama general para el curso, donde se muestra los temas con más dificultades reportadas, la distribución por categorías de dificultad y el estudiante con más sesiones de dificultad registradas. Y ya creo que ya con eso. Y ya los referentes que son Popper en cuanto al construccionismo, no constructivismo, sino construccionismo de Popper, Schoffel en cuanto a la resolución de problemas y metacognición en matemáticas, Piaget en cuanto al constructivismo y zona de desarrollo próximo, y de Piaget y Vygotsky. Y en cuanto a Duval, registros de representación semiótica o teoría de registros de representación semiótica, Godino en cuanto al enfoque ontosemiótico, EOS, y Wynne en cuanto a pensamiento computacional. Muchas gracias.